En mayo de 1926, Sor Olive partió hacia Plovov durante 3 días, enviada por Jesús a sus padres con la extraña misión de convencerlos de que firmaran un documento en el que se comprometían a autorizar al Santuario de Cristo Rey a tomar posesión del cuerpo y pertenencias personales de su hija. Sus padres se negaron. Ningún argumento logró convencerlos. El día de su partida para París, la hermana Marie recibió la inspiración de Jesús para pedirle a su padre que la acompañara por última vez a la playa de Bahía de Trepassés, que estaba muy cerca de la casa familiar. Mientras ambos paseaban por la playa con buen tiempo y mar en calma, la hermana Marie desapareció repentinamente y su padre, angustiado, creyó que se había ahogado. Apareció 3 horas después, completamente empapada. Luego explicó lo sucedido. Mientras estábamos en la playa, el señor vino y me llevó a las aguas de la bahía de Trepassés y, para confirmar lo que le digo, me dio 3 marcas, es decir, piezas de metal o sellos de metal, que tomó del fondo de la bahía. El escudo de armas de Bretaña, el sello del rey de Bretaña y una flor de lis, que es el símbolo de la monarquía y de Francia. Esto sorprendió a su padre, y sus padres accedieron a firmar el documento solicitado. Para los padres bretones, esto sin duda fue una señal muy llamativa, ya que varios bretones creen que la bahía de Douarnenez es el sitio de la legendaria ciudad que se hundió en el mar, según sus historias tradicionales, y la bahía de Trepassés está justo al borde occidental de la misma. Según algunos sitios web franceses, se afirma que Trepassés fue el sitio real de la ciudad de Is, ya que tiene el ominoso nombre de Bahía de los Muertos o incluso Bahía de las Almas, infame por ser un punto peligroso para viajar en el mar, y asociado en la literatura como un lugar de muerte y viudez, ya que cobraba la vida de los marineros. También hay una vieja leyenda bretona que durante la noche de Navidad, la bahía de Trepassés resuena con las canciones lúgubres de las almas de los difuntos que se pierden en el mar y son arrojadas en el barco de los muertos. Si bien todo esto puede parecer una digresión, esta asociación con la ciudad de Is tiene un vínculo profético con una antigua profecía bretona sobre la destrucción de París. Hay muchas variaciones al mito de Is, pero hay elementos básicos. Un rey llamado Gradlon gobernó la ciudad de Is, que se construyó en un terreno ganado al mar. A veces, la ciudad se describe como rica en comercio y artes, y el palacio de Gradlon está hecho de mármol, cedro y oro. En algunas versiones, Gradlon construyó la ciudad a petición de su hija Daoud, que amaba el mar. Para proteger a Is de las inundaciones, se construyó un dique con una puerta que se abría para los barcos durante la marea baja. Solo había una llave que abría la puerta del dique y estaba en manos del rey. La mayoría de las versiones de la leyenda presentan a Gradlon como un hombre piadoso y a su hija, la princesa Daoud, como descarriada. A menudo se la describe como una pecadora frívola e impertinente, mientras que algunas versiones la llaman hechicera. Debido al lujo y a las riquezas de Is, algunas historias dicen que los ciudadanos se volvieron pecaminosos y cometieron muchos libertinajes. Sin embargo, en una balada antigua, el propio Gradlon es culpado por su gente por extravagancias de todo tipo. Según las leyendas, Daoud finalmente adquiere la llave de los diques de Gradlon y su mal uso conduce a la catástrofe. Por lo general, Daoud le roba la llave a su padre mientras duerme, ya sea para permitir que un amante entre para un banquete o después de que un amante halagador la convenza de hacerlo.
abre las puertas de los diques, ya sea en una locura de borrachera o por error, pensando que está abriendo las puertas de la ciudad y no el dique. Un santo, ya sea San Güenol o San Corentín, según el cuento, despierta al rey dormido y lo insta a huir. El rey monta a caballo y lleva a su hija con él. Cuando el agua que inunda el mar está a punto de alcanzarlos, una voz grita: «Arroja al mar el demonio que llevas, si no quieres perecer». Daud cae del caballo. En algún momento el rey se ve obligado a deshacerse de su propia hija, y Gradlón se salva, mientras el resto de la ciudad gloriosa, pero pecaminosa, perece cuando es tragada por el océano. Algunas historias dicen que las campanas de la catedral de la ciudad todavía suenan bajo las aguas, y algunas leyendas declaran que la ciudad algún día se levantará del océano. Según un cuento, cuando la ciudad se levante de nuevo, la primera persona que vea la aguja de la iglesia de Is o escuche el sonido de sus campanas se convertirá en rey de la ciudad y de todo el territorio circundante. Otra leyenda declara siniestramente que cuando París sea sumergida, resurgirá la ciudad de Is. Por lo tanto, al ver estas viejas marcas de Bretaña y la realeza francesa en manos de su hija, arrancadas del mar, cerca de donde se cree que está la ciudad de Is, no es de extrañar que los padres de la hermana Marie se sorprendieran y aceptaran lo que nuestro Señor quería. La hermana Marie luego pronunciaría profecías adicionales sobre la destrucción de París. Será el gran monarca el primero en ver a Is surgir de las olas y reclamarlo para Francia. Sería interesante si nuestro Señor confirmara con estas 3 marcas que la ciudad que alguna vez fue legendaria era real, o al menos usó la leyenda para recordarle a la gente la próxima destrucción destinada a París y el regreso de un monarca. ¿Qué pasó con las 3 piezas de metal? Fueron descritas por una de las hermanas de la orden en París con respecto a la visión de la hermana Marie, y escribió una descripción de las piezas, pero han desaparecido por completo. Por lo que parece, no estaban entre las pertenencias de Olive, por lo que si quedaron al cuidado de su orden, deben haberse perdido. Sin embargo, es posible que se vuelvan a encontrar en el futuro.